Usted puede curarse a sí mismo. Parte 2. Conquista del cáncer y otros neoplasmos malignos. Capítulo 13. No tema al cáncer. En el segundo volumen de conferencias sobre medicina psicosomática, publicado por la Nippon Kyobun Sako, Ltd. de Tokio, hay un artículo contribuido por el Dr. Yasuo Okada de la Universidad de Tokio, Facultad de Medicina, Departamento de Neurología, con el título de El cerebro y los órganos internos. Describe los experimentos de Pavlov-Abikov, con los cuales se investigó la influencia de las actividades emocionales del cerebro y de todo el cuerpo. Hay en este artículo una descripción interesante de los experimentos llevados a cabo por el médico ruso F.M. Kaletskaya, que comparan los efectos relativos de los materiales estimulantes del cáncer, con el efecto de los mismos materiales, más el shock emocional dado por estímulos eléctricos. De ahí tomamos el siguiente párrafo. En uno de sus experimentos, F.M. Kaletskaya frotó metilcoalantoleno, un material estimulante del cáncer, sobre el lomo de 71 conejillos de indias, 3 veces por semana durante un periodo de 2 meses. También frotó el metilcoalantoleno en el lomo de otros 71 conejillos, pero los colocó dentro de cámaras electródicas y los expuso a shocks eléctricos de 1 a 2 segundos, 6 o 7 veces al día, durante un periodo de 2 meses. El segundo grupo de conejillos de India se volvió menos activo, su fiebre no aumentó de peso. El desarrollo del neoplasma después de un periodo de 3, 5 y 7 meses, se da en la gráfica de la página siguiente. Con estos resultados se puso en claro que el desarrollo del papiloma y del cáncer de la piel eran más frecuentes durante las primeras etapas en los conejillos expuestos a tensiones emocionales, así como también al metilcoalantoleno estimulante del cáncer. Algunos de los conejillos de indias murieron de complicaciones intestinales. En la gráfica vemos que, durante el tercer mes solo 3 conejillos de indias, del grupo expuesto únicamente a los materiales incitantes del cáncer, desarrollaron papilomas. En cambio, los 9 del otro grupo expuesto adicionalmente a shocks eléctricos e inseguridades emocionales, desarrollaron todas las mismas excrescencias tumores. Al final del 5.º mes, la frecuencia fue la misma en el caso del papiloma, pero la frecuencia en el cáncer de la piel fue de 4 en los conejillos de indias expuestos solamente al material estimulador del cáncer, en tanto que fue de 9, más de 2 veces el número, en el caso de los conejillos expuestos también a los electroshocks. Para el 7.º mes, tras prolongada aplicación del material estimulante, la frecuencia del cáncer aumentó aún sin inseguridad mental. El número que sufrió de cáncer fue de 6, dentro del grupo sujeto únicamente al metilcoalantoleno y de 8 en el otro grupo. La disminución de 9 en el 5.º mes a 8 en el 7.º mes, del grupo expuesto a tensión emocional, por supuesto no se debió a recuperación sino a muerte en el ínterin. La conclusión que podemos inferir es que hasta los animales con un desarrollo emocional demasiado bajo, como los conejillos de indias si se les compara con seres humanos, se vuelven más susceptibles al cáncer si la inseguridad emocional se presenta en ellos todos los días. Y si las condiciones físicas propiciatorias del cáncer existen por contacto con sustancias estimulantes, el cáncer se presentará definitivamente. Con el aumento de fumadores de tabaco en el Japón, ha habido un aumento paralelo en el número de personas que padecen de cáncer del hígado.
Existe la teoría en el número de personas que padecen de cáncer del hígado, de que este es ocasionado por la irritación debida a los materiales alquitranados inhalados con el humo del tabaco. Sin embargo, hay muchos fumadores en Japón y la gran mayoría no desarrollan cáncer en el hígado. El alquitrán del humo del tabaco solo puede ser una causa coadyuvante, y debe haber otras causas que operen en conjunción con ella. Entre tales causas, la dieta inadecuada se menciona en el libro titulado Cáncer, su prevención y curación, escrito por el Dr. Sanhei Komaki, del Colegio Farmacéutico de Kioto, y también se menciona el experimento llevado a cabo por el profesor Tankatase, de la Universidad de Osaka, en el cual el cáncer no se desarrolló en ningún animal al cual se hubiera administrado calcio. Sin embargo, el profesor Katase anunció que cuando mantuvo conejos en una jaula colocada bajo las vías del tren, la inseguridad emocional ocasionada por el paso de los trenes produjo acidez en la sangre y que el calcio previno y neutralizó esta condición. El hecho de que el cáncer no se desarrolle en animales alimentados con calcio, simplemente comprueba el hecho de que la inseguridad emocional es causa de desarrollo de cáncer. Cierta teoría afirma que comer demasiada carne produce cáncer. En mi opinión, la dieta inapropiada puede crear condiciones favorables para un desarrollo canceroso. Pero el cáncer mismo se desarrolla con la adicción del shock o la complicación emocionales. Hay muchos casos en que el cáncer se cura cambiando la actividad mental, aun cuando la dieta siga siendo la misma y el paciente continúe comiendo carne. Me gustaría citar un caso en que el cáncer del hígado se curó, en el siguiente relato hecho por el mismo enfermo. Un testimonio de curación de cáncer pulmonar. Por el señor Yoshio Takayama Nissin Cotton Spinning Company, Ltd. Shimada, Shizuoka-ken, Japón. Soy Yoshio Takayama y trabajo en la fábrica Shimada, recientemente construida como fábrica modelo por la Nissin Cotton Spinning Co. En noviembre 29 de 1954 empecé a vivir la vida de un inválido y a luchar con una enfermedad llamada linfadenitis y tuberculoso. Durante el primer medio año no sufrí la más ligera fiebre y pasé mi tiempo muy agradablemente leyendo libros y yendo al cine. En el mes de mayo, un médico me dijo que este tipo de recuperación era inadecuado y que no debía hablar y debía quedarme callado y tranquilo en la cama. A partir de ese momento dediqué toda mi energía a la tarea de relajarme. En abril, mi temperatura era normal. Pero después de recibir el consejo médico, subió de 37,5 grados centígrados a 38 y hasta 38,5 grados. Muy pronto ya no pude ni siquiera levantarme. Un famoso médico llegó a Shimada y le pedí que diagnosticara mi caso. Me dijo que podía yo tener un tumor al pulmón. En julio 27 de 1955 fui al Hospital de la Cruz Roja en Tokio y tras un cuidadoso examen que duró 2 semanas, me sometí a una intervención quirúrgica el 11 de agosto. Me quitaron algunas costillas y examinaron los pulmones, solo para descubrir que la enfermedad había progresado demasiado para controlarse con una operación. El nombre de la enfermedad cambió a cáncer del pulmón y fue ya considerada un caso sin esperanza. Como no teníamos hijos que me acompañaran y mis días estaban contados, el médico en jefe muy amablemente me asignó una enfermera especial. Éramos 10 personas en la misma sala, pero solo yo tenía enfermera exclusiva. Sin embargo, yo estaba bajo la impresión de que llegaría a aliviarme, ahora que había sido sometido a la operación. Me sentía mucho mejor y pensaba que habían mejorado las condiciones, no tenía yo idea de que todos solo esperaban verme morir. Permanecimos mi esposa y yo 2 meses y medio en Tokio.
pero ella pensaba que, puesto que de todas maneras moriría, sería mejor llevarme de regreso a casa en Shimada. Por consiguiente, regresamos el 11 de noviembre de 1955. Más tarde el nombre de mi enfermedad volvió a cambiar varias veces y la familia continuó preocupándose, únicamente yo creía que me recuperaría. Mi esposa al parecer, lloraba mucho en compañía de mi madre, pero nunca en mi presencia. Cierto día, un miembro de la Asociación de Jóvenes de Seicho Noye vino a venderme unos boletos para una conferencia. Mi esposa le pidió ayuda en mi enfermedad. Todos los días padecía yo escalofríos, altas fiebres y sudaba con tal profusión que era necesario cambiarme 6 veces de pijama durante una sola noche. Por tanto, al guardar cama, mi esposa debía estimular el funcionamiento de mis intestinos. Escuché las doctrinas de Seicho Noye, según las explicó el joven miembro. El 6 de diciembre, el señor K. Takahashi, del centro de Hamamatsu, hizo el viaje hasta Shimada y pasó la noche en nuestra casa, explicándonos las enseñanzas de Seicho Noye. Primero me dijo que los seres humanos eran hijos de Dios. A medida que escuchaba sus explicaciones descubrí que este era un mensaje con aplicación real a las condiciones de mi vida. Me dijo entonces: señor Takayama, usted es un ser portentoso en realidad, sin embargo se ha encadenado a ilusiones, arroje lejos de usted todos esos grilletes ilusorios. Como el río hoy se desliza por detrás de nuestra casa, sentí que lo que debía hacer era ir al río, desvestirme espiritualmente, bañarme y regresar a casa completamente purificado de cuidados y preocupaciones. Hasta una noche antes, mi esposa me había ayudado a evacuar los intestinos. A partir de ese momento pude ir yo mismo al baño. Se suponía que debía estar a dieta de atoles delgados, pero como mis días estaban contados, me dieron sushi o bistec cuando lo pedí. Cuando el señor Takahashi vino a verme, tenía ante mí una gran lonja de carne para cenar. El señor Takahashi me dijo que cualquier cosa que comiera, debía aceptarla con actitud de agradecimiento. Dejé de tomar atoles y empecé a regularizar mis alimentos. El señor Takahashi sugirió que leyera el Sutra Sagrado Lluvia Nectaria de Doctrinas Sagradas a mis ancestros, lo cual hice 2 veces diarias durante 21 días. Todo este tiempo aún guardaba cama, cerraba mis ojos y juntaba mis manos sobre el pecho, mientras escuchaba la voz de mi esposa que leía la Sutra Sagrada. El 7 de diciembre consulté al médico y me dijo que había yo mejorado. Admitió que había considerado irremediable mi caso y añadió que el movimiento de los líquidos parecía satisfactorio. Por órdenes suyas se me tomó una radiografía el 30 de diciembre y se me hizo otro examen médico el 4 de enero. La radiografía comprobó que la enfermedad había desaparecido y profundamente impresionado por la rápida curación, me dediqué a leer la Sutra Sagrada y otras publicaciones de Seicho Noye. Las enseñanzas de Seicho Noye nos habían salvado tanto a mi esposa como a mí. Nuestros problemas familiares se habían manifestado como enfermedad física. No soy hijo adoptivo de mis suegros, pero por razones de familia cambié mi apellido por el de mi esposa. Nota: en Japón es costumbre llevar el apellido de familia siempre que es posible. Si no hay hijos varones, la hija mayor toma el nombre de la familia y su esposo entra a formar parte de esta, adoptando el apellido de ella. Acepté todo con gran frialdad y como resultado mi esposa no se sentía feliz. Las complicaciones se materializaron en plan de enfermedad. Cuando descubrimos la verdad de Seicho Noye, la situación se disolvió completamente. Mi madre suegra está presente, pido perdón a ella, a mi esposa y a mis ancestros.
En marzo del año pasado, mi esposa asistió a una conferencia dada por el Dr. Tokuisa, en la cual una mujer estéril fue descrita como un Matsume que, literalmente significa una mujer de piedra, en una tierra infecunda. Mi esposa quedó muy impresionada y pensó que era ciertamente una Umazume, vino a verme a mi cama y me pidió que la disculpara. Le aseguré que yo era quien debía pedirle perdón. Así fue como pudimos lograr una verdadera armonía. Aunque en la actualidad peso 150 libras, en esa época pesaba solo 110, gradualmente recuperé mi peso y el 28 de agosto regresé al trabajo. En agosto del presente año cumplí un año de trabajar después de mi curación. Desde que recibí las enseñanzas de Seicho no he podido trabajar mucho más diligentemente que antes y he encontrado diversas formas de aplicar las enseñanzas. Espero dedicarme, en la forma que me sea posible, a ayudar a otros con actos de amor. Este es mi humilde testimonio, muchas gracias por la oportunidad que se me dio de relatarlo en presencia de ustedes. Verificación de la teoría de la tensión. En el relato testimonial del señor Takabama se informa que le gustaba el bistec y que, después de oír las explicaciones del señor Takahashi sobre la verdad, comió una gran porción de carne, cuando anteriormente solo observaba una dieta a base de atoles delgados. A pesar de que algunos médicos consideran que la ingestión excesiva de carne produce el cáncer, el señor Takayama, por el contrario, quedó curado. La dieta inadecuada puede conducir al desarrollo del cáncer, pero la causa directa es más bien la tensión resultante de la perturbación emocional. ¿Qué tipo de perturbación emocional sufría el señor Takayama? El tiempo permitido para el testimonio fue limitado y no entró en detalles, pero aclaró: no soy un hijo adoptado por mis suegros, pero cambié mi apellido por el de mi esposa poco tiempo después de nuestro matrimonio, por razones particulares de familia. Tomé la cosa con mucha frialdad y como consecuencia, mi esposa se sintió infeliz con el arreglo. Entre marido y mujer existía un conflicto emocional. En el pecho de él se alojaba un conflicto no resuelto que se materializó en la carne y apareció como complicación cáncer del pecho. Si explicarnos esta complicación, basándonos en la teoría del Dr. Selye, se trata de una tensión. Por consiguiente, podemos concluir que el cáncer se origina en la tensión. Los médicos aún no descubren cómo las tensiones de esta clase se canalizan a través de determinado órgano para manufacturar tal o cual tipo de hormona, la que a su vez crea las condiciones para el desarrollo del cáncer. Sin embargo, desde un punto de vista metafísico, estos hechos demuestran el principio de la filosofía de Taniguchi: el cuerpo es un símbolo o una corporificación de las condiciones que existen dentro de la mente. Dos maneras de disipar la tensión. Si la causa del cáncer es la tensión, el cáncer debe desaparecer al eliminar la tensión. Esta teoría tiene que verificarse con un auténtico caso clínico. El señor Takayama obtiene esta verificación aplicando dos métodos. Cuando escuchó la verdad de labios del señor Takahashi, logró una repentina iluminación e hizo a un lado todas las complicaciones emocionales, dice en su testimonio. Como el río hoy se desliza por detrás de nuestra casa, sentí que lo que debía hacer era ir al río, desvestirme espiritualmente, bañarme y regresar completamente purificado a casa, de cuidados y preocupaciones. Emplea una expresión muy desusada, pero sus sentimientos están bien delineados. Decidió arrojar al río hoy todos los conflictos que albergaba. Cuando una persona llega a sentirse así, desaparece la tensión y las complicaciones. Es completamente natural que el cáncer, que resulta de tal contradicción, también desaparezca.
Aun en el caso de que uno experimente una repentina iluminación y se echen fuera la complicación y la tensión, todavía es posible que una persona tenga motivos para sentir conflicto interno mientras viva en medio de un complicado problema familiar. Este es un punto difícil. Consecuentemente, el señor Takayama adopta las siguientes medidas prácticas, las cuales trascienden su repentina iluminación. La pareja se pide mutuamente perdón. Él escribió: mi madre suegra está presente, pero le he pedido perdón a ella, a mi esposa y a mis ancestros. En marzo del año pasado, mi esposa asistió a una conferencia dada por el Dr. Tokuisa, en la cual una mujer estéril fue descrita como un Matsume. Nota: el significado implica que si la mente no es femenina y suave, sino dura y fría como piedra, el índice de fecundidad es bajo. Mi esposa quedó muy impresionada, pensando que ella era ciertamente una Umazume. Vino a verme a mi cama y me pidió que la disculpara. Le aseguré que era yo quien debía pedirle perdón. Así fue como pudimos lograr una verdadera armonía. Desaparecieron las actitudes hostiles y beligerantes, el conflicto y las complicaciones. La tensión se eliminó con la mutua súplica de perdón. Con el debido respeto a la ciencia médica, sentimos que para penetrar de esta manera en lo profundo del alma del hombre a fin de reconstruir la personalidad y eliminar la tensión de la vida familiar, es necesario recurrir a la orientación religiosa. Nota: el cirujano dio la impresión al señor Takayama de que la región pulmonar afectada había sido extirpada. Pero en una carta dirigida a la señora Takayama, el mismo cirujano declaró que el cáncer se había extendido hasta las costillas y los hombros, por lo que una operación resultaba impráctica. El cirujano sugirió que, si lo deseaban, los recomendaría a cierto hospital de Tokio en el cual el señor Takayama podría recibir un tratamiento a base de cobalto, con 60 de radiación. No obstante, el cáncer del señor Takayama desapareció antes de ensayar el tratamiento de cobalto. Deseo presentar ahora el caso de una mujer que padecía una afección ginecológica y más tarde un cáncer del cerebro. En este caso deseo explicar la naturaleza de la causa emocional y el proceso de curación. La enferma fue la esposa del señor Minoru Tokuisa, quien posee una tienda de abarrotes en la prefectura de Nagasaki. El testimonio fue relatado el 17 de septiembre de 1957 en la sala Mitsubishi, durante una conferencia de Seicho Noye sustentada en ese lugar. La señora Tokuisa, quien escuchaba a su esposo mientras éste hacía la narración, asentía a cada paso del testimonio, derramando lágrimas de gratitud. El cáncer cerebral de mi esposa desaparece en una noche. Por Minoru Tokuisa, prefectura de Nagasaki, Japón. Deseo referir a ustedes nuestra experiencia, exactamente en la forma que ocurrió. En 1953 mi esposa padeció una enfermedad ginecológica, se quejaba de dolores diarios de cabeza y dolencias en las caderas y como no se sentía bien pasaba el día acostándose y levantándose de la cama. Mi madre, miembro de Seicho Noye, decía a menudo que su enfermedad la producía un conflicto conyugal. Nosotros no comprendíamos cuál podía ser ese conflicto. Un año más tarde mi esposa empezó a tener derrames. Consultado un médico, no descubrió la causa, la condición empeoró y entonces consultamos otros doctores, pero de nada sirvió. Pasó todavía otro año y fuimos al hospital de la Universidad de Nagasaki, donde se nos dijo que los ovarios se hallaban inflamados. Compramos la medicina prescrita y regresamos a casa sintiendo que no había nada serio. Sin embargo, muy pronto mi esposa perdió la facultad de oír y de hablar. Nos preguntábamos si no serían estas complicaciones derivadas de las radiaciones atómicas.
Muy pronto perdió también el apetito y empezó a vomitar todo cuanto comía. Nos dirigimos entonces al APG de Nagasaki buscando una diagnosis y se nos dijo que no había ninguna normalidad. Para mayo de 1957 ensordeció totalmente y enmudeció casi completamente. Se quejaba de dolores crónicos de cabeza y de dolencias en las caderas. Enseguida fue internada en el Hospital de Ciudadanos de Nagasaki y un ginecólogo le hizo un primer examen. Fuimos informados de que la entrada de la matriz se hallaba hinchada y era necesaria una intervención quirúrgica. Después de 2 operaciones menores, fue enviada con los especialistas en medicina interna. Había entrado al hospital en junio y esto último ocurrió el 10. Al día siguiente a su internación, mi madre nos trajo un ejemplar de La verdad de la vida sugiriendo que lo leyéramos y asegurándonos que la enfermedad se curaría con la lectura del libro. En cama, en el mismo cuarto había una señora llamada Watanabe, que también era una ferviente seguidora de Seiichi Norie. Con frecuencia le hablaba a mi mujer sobre las doctrinas de Seiichi Norie. Mi esposa tuvo una fiebre muy alta y su pulso latía al doble de lo normal, unas 120 pulsaciones por minuto. En agosto 10, me entrevisté con el cirujano en jefe del hospital, 2 meses después de que mi esposa había sido internada y me dijo: verdaderamente siento mucho decirle esto, pero pienso que el caso de su esposa no tiene esperanza alguna. Existen 2 protuberancias en su cerebro, probables excrescencias cancerosas. Una operación no servirá de nada. En el pasado, ningún caso como este se ha curado con intervenciones. Las probabilidades en su favor son 1 contra 9, aun cuando sobreviva a la operación, quedará impedida o inválida. No creo que intentasen este tipo de operación y en el hospital de la Universidad de Nagasaki. Sin embargo, si usted insiste en la intervención lo enviaré a Tokio. Podemos hacer los arreglos, pero como médicos no podemos recomendar la cirugía. Le pregunté entonces si no se somete a la operación, ¿cuál será el resultado? Se volverá sordomuda, se tullirá y morirá posiblemente durante este año y cuando mucho, en 6 meses. Por decirlo así, la sentenciaron a muerte. Me pregunté cómo iba yo a criar a nuestros 3 hijos, muchas veces los 4 nos habíamos abrazado llorando. Sabía que la muerte no era cosa insoportable para la persona que moría, pero me afligía en extremo por los niños que quedarían huérfanos. Decidí informar a los chicos que mamá moriría y mandar a 1 con mi hermano mayor en Tokio y a 2 más con otro hermano. Cuando les anuncié mi decisión, insistieron en quedarse en casa conmigo. Al regresar a casa y encontrarlos jugando a solas, deseaba más intensamente que mi esposa se curara. Los 3 niños iban con frecuencia a visitar a su madre al hospital. A veces, a propósito, eludía llegar temprano a nuestro hogar, para no ver la lastimosa condición de los niños. Mi suegra sugirió que fuéramos a pedir ayuda a alguna religión y también que quizás sería bueno probar otro hospital, pero a la edad de 24 años había yo estudiado comunismo, materialismo, dialéctica, etc. Era un ateo, creía que Dios era creación humana y no pertenecía al mundo de la ciencia. Objeté que si las enfermedades pudieran ser curadas por Dios, no habría necesidad de médicos ni medicinas. Me comportaba desdeñoso, no tanto con Dios, sino con la gente que creía en él. La suegra se hallaba muy preocupada y a veces no podía dormir pensando en sus nietos. En ocasiones descubría yo que se había desvelado hasta muy noche y había salido sola para seguir llorando. Por fortuna, después de oír las explicaciones de la señora Watanabe, que ocupaba el mismo cuarto, mi esposa empezó a leer la Sutra Sagrada Lluvia Nectaria de Doctrinas Sagradas, por las noches antes de dormirse.
Sus condiciones mejoraron materialmente. Durante el día continuaba leyendo La verdad de la vida. El 12 de septiembre, a mi regreso de una larga ausencia, fui a mi casa y allí encontré a mi hermano Chikara Tokuisa, quien había estudiado la verdad en la escuela de entrenamiento de Seicho no Rie, en Uji. Cuando escuché de sus labios que los miembros del club Shiroato, de Nagayo, estaban haciendo el Shinsokan por nosotros, me encontré llamando a Dios por vez primera. Por supuesto, mi madre también se mantenía fervientemente activa. Percibí íntegramente que yo no debía seguir en situación de no hacer nada, cuando otros con gran ahínco trataban de ayudarnos. Pensé que yo mismo debía llamar a Dios y resolví ir al templo de Seicho no Rie en Nagasaki. Visité el hospital y mi esposa me dijo, recordando con toda sinceridad su comportamiento del pasado: siento mucho cuán egoísta he sido en el pasado. El 16 de septiembre fui a la iglesia y conocí a la señorita Sugiyama, quien me instruyó sobre nuestro problema. Descubrí lo equivocado que había yo estado en mi actitud y mi conducta y sentí que debía pedir perdón a mis ancestros, mi padre, mi madre y mi esposa. Desde el día 15, mi esposa había estado sufriendo una severa fiebre y le habían colocado bolsas de hielo en la cabeza para ayudarla a soportar. Me acerqué a su cama y le dije: perdóname, yo tengo la culpa de las presentes circunstancias. Mi esposa replicó: no, yo soy quien tiene la culpa. Siento mucho haberte causado penalidades por tan largo tiempo. Nos tomamos de las manos llorando y un milagro ocurrió en ese momento. La fiebre de 39 grados centígrados instantáneamente bajó a nivel normal y mi esposa pudo levantarse de la cama. La señora Watanabe se acercó y se nos unió en nuestro regocijo. Hace 2 años que recibí instrucciones personales del señor Yokoo. En esa ocasión, mi tía señora Matsubayashi, de Senowakimachi, Nagasaki, las había recomendado. Me impresionaban mucho las instrucciones que se me daban, pero por alguna razón al día siguiente olvidaba la significación de ellas. Sin embargo, cuando la señorita Sugiyama me dijo: Dios es usted mismo, usted es Dios y su esposa es Dios, me percaté con hondura por vez primera, que Dios, la vida, existía en mí. El día 18 fui a la iglesia, a practicar el Shinsokan de madrugada con la señorita Sugiyama y más tarde conversamos. Había ido a la iglesia a hacer que la enfermedad de mi esposa se curara, pero comprendí con plenitud que Seicho no Rie no es una religión que profese curar enfermedades. La enfermedad se cura por despertar a la percepción profunda y amplia de nuestra realidad como hijos de Dios. Dios y los médicos no curan enfermedades. Nosotros mismos, mi esposa y yo, somos quienes nos curamos de enfermedad. A partir de ese momento, una vida llena de gratitud se inició para mi esposa y para mí. El 19 de septiembre, ella insistió en escuchar la conferencia que daría el señor Yamada, de la Dirección General de Seicho no Rie. Obtuvimos el permiso para que pudiera salir del hospital, fuimos a la iglesia. Conocimos al señor Yamada y presenté a mi esposa con la señorita Sugiyama. Muchas gracias, señorita Sugiyama, le dije, con las enseñanzas del doctor Taniguchi nos hemos salvado, muchas gracias eternamente. El señor Yamada sugirió hacer gestiones inmediatas para que mi esposa abandonara el hospital. El día 20 pedí al cirujano en jefe que permitiera a mi esposa salir del hospital. Respondió que la enfermedad aún no había sido curada. Le contesté que ya se sentía mucho mejor e hice las gestiones necesarias para que mi mujer volviera a casa el día 24. Desde el día 25, mi esposa y yo empezamos a limpiar el polvo acumulado en la tienda durante su ausencia. A partir de entonces ha estado trabajando activamente sin sentirse enferma un solo instante.
Nuestros vecinos se alarmaron mucho cuando vieron a mi esposa trabajando al día siguiente de haberse levantado de una cama de 4 meses. Algunos inventaron la teoría de que había sido enviada a casa como una enferma totalmente incurable. Para todos nosotros, sin embargo, cada día que ha pasado ha sido un día de bienestar, de alegría y felicidad. Desde que cambiamos nuestra manera de vivir, nuestros hijos cambiaron también. Todas las mañanas y todas las noches juntan sus manos en el Shinsokan y antes de irse a la cama en la noche repiten: nosotros somos hijos de Dios, hijos de Buda. Somos capaces de ejecutar cualquier cosa que se nos dé a hacer. Todos los días sonreímos jubilosa y alegremente. Todos dicen siempre buenos días papá, buenos días mamá, y buenas noches antes de irse a la cama. Pasamos días felices y alegres en grado sumo. Análisis de un dolor en la región sexual del cuerpo. Ahora comentaremos el tratamiento anterior presentado por el Sr. M. Tokuisa, desde el punto de vista de la filosofía de Taniguchi, en la que se tiene a la condición física como símbolo o corporificación de las condiciones de la mente. El órgano reproductor es el órgano de relación entre hombre y mujer. Las enfermedades del órgano reproductor de la mujer surgen como símbolos o materializaciones de la desarmonía existente en las relaciones emocionales de la esposa con el marido, el hombre con quien tiene relaciones sexuales. La madre, miembro de Seicho no Rie, hizo notar este hecho a la joven pareja. El dolor en las caderas de ella era un dolor en el área sexual del cuerpo. El dolor de cabeza es la materialización de los sentimientos agresivos contra los superiores de uno. Una sensación de náusea refleja el sentimiento de rechazo total o resentimiento para con otra persona. No podemos probar si la protuberancia en el cerebro de la mujer era cancerosa o no, puesto que el cerebro no fue abierto para hacerle un examen. Pero por la historia, fue completamente evidente que se trataba de un tumor maligno que los cirujanos de provincia no se atrevían a operar. La frase "los miembros del Club Shiroato, de Nagayo, están practicando fervientemente el Shinsokan para nosotros", se refería a una oración en grupo que realizaba un gran número de mujeres. Como resultado de la oración de grupo, la esposa enferma se sintió algo mejor y empezó a leer La verdad de la vida. Al leer el libro se le desató una revolución mental. La esposa, que hasta ese momento se hallaba resentida con el marido, hasta el punto de querer vomitar, cambió emocionalmente y fue capaz de pedirle perdón con toda sinceridad. Lamento mucho haber sido tan egoísta en el pasado. Esto ocurrió en septiembre 12, pero el marido no estaba listo para pedir perdón. El 15 de septiembre se acercó a la cama de la esposa y dijo: "Perdóname, yo soy el culpable de las circunstancias presentes". La esposa contestó: "No, yo soy quien tiene la culpa, siento mucho haberte ocasionado penas por tanto tiempo". Se tomaron de las manos mientras lloraban. En ese momento se disolvió totalmente la complicación de la relación emocional entre hombre y mujer. El cuerpo es un reflejo de la mente y cuando la fricción mental entre dos personas quedó eliminada, la fiebre de 39 grados desapareció instantáneamente. La condición de la enferma se había mejorado completamente para el 16, día siguiente al que se habían pedido perdón recíproco. Esto es lo que el señor Minoru Tokuisa señala cuando escribe cáncer cerebral que desaparece en una noche. En la filosofía de Taniguchi, la fiebre refleja un conflicto emocional. Los sucesos de este caso apoyan este principio. El señor Minoru Tokuisa dice: "Una vida de gratitud empezó para ambos". El doctor Selye afirmó: "El método para disolver la tensión es abrigar un sentimiento de gratitud".
Después que la tensión había sido eliminada, la señora Tokuisa pudo abandonar el hospital, limpiar la tienda con su esposo y vivir activamente, sin enfermar un solo día más. A continuación deseo comentar un testimonio en el cual se curó un cáncer del pecho y explicar cómo se inicia el cáncer y cómo se cura. El arrepentimiento y la gratitud curan el cáncer. En la página 68 de la revista Shiraato correspondiente a noviembre de 1957, una revista mensual para damas editada por Seicho Noye, se publica el relato. Un caso en que el cáncer del pecho se cura en una noche. La enferma fue la señora Kazuko Fukushima, de Kitafuji-machi, Toyama. Aquí daré simplemente un resumen de la forma en que la enferma fue instruida y guiada hacia la curación, y para los detalles, los refiero a la revista Shiraato. Cuando regrese usted a su hogar hoy en la noche, tendrá que poner ambas manos en el tatami para pedir perdón. Tendrá que inclinar su cabeza hasta que su frente toque el piso y asegurarse de que no hay espacio alguno entre su frente y el piso. Diga: Padre, perdóname por haber sido tan egoísta. De ahora en adelante escucharé tus palabras como palabras de Dios. La señora K. Fukushima siguió las instrucciones y pidió perdón poniendo sus manos en el tatami e inclinándose hasta tocar el piso. Padre. Se refiere aquí a su esposo. Se le instruyó a pedir perdón a sus padres y así lo hizo. Un tumor canceroso en el pecho simboliza pensamientos de descontento e insatisfacción para con el padre. La señora Fukushima era la única hija en una familia de 6 hijos y nació con asma crónica infantil. Por esto quedó resentida con sus padres. Guardaba rencor al padre, como símbolo de sus padres. Su sentimiento de descontento en relación con su marido, a quien llamaba padre, y el disgusto para con su padre verdadero, fueron la causa del cáncer en el pecho. El sentimiento de disgusto o rencor fue disuelto y reemplazado por un sentimiento de gratitud. Pensamientos de gratitud por todas las cosas se despertaron en su mente. La alegría y la gratitud llenaron mi corazón. Descubrí que debía sentir reverencia ante todas las cosas. En un marco mental de esta naturaleza, no puede haber enfermedades, es solo natural que la enfermedad sea curada. La tensión emocional fue disuelta, se disiparon los complejos. El cáncer del cuerpo, reflejo de la mente, tenía que desaparecer. Tatami, tapete asado en el Japón como colchón para dormir y que se coloca en el suelo. La señora K. Fukushima escribe: cuando llegué al hospital, se habían hecho todos los preparativos para la operación. No obstante, los cirujanos exclamaron: ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Y volteaban mi cuerpo en todas direcciones, buscando asombrados una explicación. Pero finalmente, no encontraron nada que operar. Se demostró que el cáncer desaparece cuando se cambian los pensamientos y las emociones. Un sarcoma diagnosticado por el Dr. Yoshida fue curado. Comentaremos el siguiente caso, en el cual fue curado un sarcoma. Tumor maligno, cierta clase de cáncer. El caso se relaciona con la señorita Hideko Kurata, que hace varios años trabajó en la escuela de entrenamiento espiritual de Seicho Noye, en Tobitakiu. Debajo de su oído izquierdo, le había crecido una tumefacción. Consultó al Dr. Tokisaki, quien la envió con el Dr. Yoshida, celebrada autoridad en cáncer del Hospital Sanno. El señor Tanabe, joven farmacéutico que conocía al Dr. Yoshida, se hallaba sujeto a entrenamiento en la escuela de entrenamiento espiritual de Tobitakiu. El señor Tanabe acompañó a la señorita Kurata al consultorio del Dr. Yoshida.
Tanto este como otros dos especialistas la examinaron cuidadosamente y le diagnosticaron un caso de sarcoma que debía extirparse inmediatamente. La señorita Kurata, una jovencita, no deseaba tener una fea cicatriz en el cuello. Además, había la posibilidad de que la operación le costara la vida, puesto que el cuello es un lugar difícil de operar. Siempre es preferible evitar la operación, pero sin ello el sarcoma aumenta de tamaño. Se encontraba pues, en un grave predicamento. Consultó entonces al doctor Tokuisa, director de la Escuela de Entrenamiento Espiritual de Tobita-Kyu. El doctor Tokuisa es un especialista en ginecología y obstetricia, por cuya razón no podía hacer una recomendación precipitada, en particular cuando la vida de la persona se hallaba en juego. Explicó que, si se hallaba amenazada con la muerte en ambos casos, no había otra cosa por hacer que buscar la fe religiosa y la invitó a consultarme en mi residencia, antes de adoptar cualquier resolución. Como me hallaba yo en gira de conferencias, la señorita Kurata consultó a mi esposa, quien examinó la hinchazón del lado derecho del cuello, y le dijo: el lado derecho representa el principio femenino y el lado izquierdo el principio masculino. La cabeza representa los ancestros, el cuerpo representa a uno mismo. Por tanto, debe haber una mujer de mayor edad, relacionada por consanguinidad ancestral, con la cual está usted resentida. Trate de disolver el resentimiento y reemplazarlo con la gratitud. Tenga usted que someterse o no a la operación, el resultado será insatisfactorio en cualquier caso, a menos que cure usted primero la causa fundamental de la tumoración en su mente. Primero tendrá que establecer la armonía entre usted y la mujer por la que siente mala voluntad. A veces hay complicaciones que provienen del espíritu de un pariente muerto por la misma enfermedad. Si tal persona existe, asegúrese de leer la sutra sagrada para la salvación del alma de esa persona. El consejo impresionó por su exactitud a la señorita Kurata. Estaba resentida con su abuela materna, así como con su tía y el esposo de esta. La señorita Kurata había nacido en una familia acomodada. Su madre había muerto de cáncer de pecho un año antes de terminar la guerra y su padre murió durante el ataque atómico. Como hija única, la señorita Kurata quedó heredera de las posesiones de la familia. Pero como menor de edad hubo de vivir con su abuela. La tía y su esposo se convirtieron en sus tutores y administradores de las propiedades dejadas por su padre. La señorita Kurata sentía rencor con su tía, su tío y también con su abuela, quienes ejercían dominio sobre todas sus propiedades. La explicación del resentimiento y la ira manifestados como sarcoma fue completamente aceptable para la señorita Kurata. Lo primero que decidió fue reconciliarse con su tía, su tío y su abuela. Resolvió echar fuera todo su resentimiento y sentir gratitud por las preocupaciones y cuidados que pasaron todos para educarla desde niña. Regresó a la casa de su tío y lo encontró con un desusado buen humor. El otro día, escuchamos una explicación de la doctrina de Seicho no-Ye, le dijo el tío. Y quedamos muy impresionados. Queríamos hacernos suscriptores, pero puesto que estás aquí, ¿quieres llevar tú mismo el dinero y hacer que nos envíen la revista? Al ver la señorita Kurata que su tío le hablaba conciliadoramente, cuando ella misma había regresado a la casa buscando la reconciliación, confirmó su concepto sobre la pureza y fuerza de la doctrina de Seicho no-Ye, en el sentido de que los mundos fenomenales de los 5 sentidos son simples apariencias de la mente. Contenta de haber decidido reconciliarse con su tía, su tío y su abuela, les pidió perdón. Siento mucho haberme molestado con ustedes, olvidando los cuidados que me prodigaron durante tan largo tiempo. Ellos le respondieron: no.
Somos nosotros los que te debemos excusas por habernos comportado indebidamente. Una vez que se obtuvo así una completa armonía, la hinchazón del cuello de la señorita curata disminuyó gradualmente. Meses más tarde, al casarse con el señor Tanabe, a quien llegó a conocer después de que éste la acompañó al consultorio del doctor Yoshida, la hinchazón no se notaba ya. De esto han pasado varios años. El tumor desapareció por completo, dio a luz un niño y lleva una feliz vida de familia. Este caso tomó algo más de tiempo que el caso previo en el cual el cáncer del pecho se alivió en una noche, pero es un ejemplo notable, pues un tumor se desvaneció con el cambio en la actitud mental. A continuación citamos un caso en que un cáncer del pecho se curó mediante un proceso de terapia natural. ¿Cómo se curó un cáncer de pecho? Mediante un proceso de terapia natural. Por la señora Tome Asano Fujiecho, Ogaki, Japón. Hace año y medio apareció una gran protuberancia en mi pecho izquierdo. Como no me dolía nada, no me preocupó particularmente. El mes de junio un hermano vino a visitarme y quiso saber qué estaba yo haciendo en relación con el tumor. Al contestarle que nada, de inmediato me llevó al hospital. Ahí el médico dijo: ¿pero por qué dejó usted que un cáncer del pecho le creciera en esta forma? Nunca antes he visto un cáncer tan grande como este. Ni siquiera podemos decir cuán serio pueda ser. Haré que le tomen una radiografía. Primero tendré que regresar a casa, le dije, a consultar con mi familia. Todos en casa insistieron en que me hiciera tomar la radiografía. Sin embargo, les contesté: no. Puesto que el cáncer ha progresado hasta aquí, pediré a Dios, que fue quien me creó, me cure de esta enfermedad. La familia no quiso oír tal respuesta, pero les pedí que me dejaran sola un tiempo. Hasta ese momento jamás había orado pidiendo ayuda. Pero me puse a orar fervientemente. Día y noche pasaba el tiempo leyendo las sutras sagradas y lluvia netaria de doctrinas sagradas y el poema de salutación del ángel, y también practicaba el Shinsokan. Al tercer día de haber iniciado mis oraciones, apareció una abertura en el cáncer. No manopus, pero un líquido de alguna clase empezó a ser segregado. Me puse un emplasto popular, pero en 2 meses, la región se había podrido. Pensé entonces que no debía dejar la región afectada a su suerte. Me envolví las manos con una toalla vieja y traté de quitar los tejidos podridos, extirpé 3 pedazos del tamaño de un ratoncillo y lentamente eliminé toda el área. En el pasado me atemorizaba hasta exprimirles un barrito a mis hijos. Sin embargo, esta vez me porté desusadamente valiente, y lo sorprendente de mi experiencia fue que no me dolió nada. Me dijeron que el cáncer del pecho era insoportablemente doloroso cuando se abre. Además, según la opinión general, una persona de más de 60 años no tiene posibilidades de salvarse de esta enfermedad. Por fortuna, no sentía absolutamente ningún dolor, pude hacerme yo misma una operación y limpiar totalmente el área, de modo que al tercer día solo quedaba la carne viva roja y las fibras del sistema nervioso. En este punto fue cuando empecé a sentir el dolor, y por una semana fue algo insoportable. Llamamos al médico para que me auxiliara, se quedó totalmente sorprendido. Usted no puede esperar salvarse, después de haberse practicado una operación tan burda, dijo. Me aplicó una inyección para ayudar a mitigar el dolor, pero de nada sirvió. Los miembros de la familia corrieron al hospital en busca de ayuda y regresaron con cierto analgésico, pero tampoco sirvió. Cuando tomé la medicina, 2 veces me sentí igualmente mal y hasta sentí ganas de vomitar. Pensé que si la medicina no ayudaba, tendría que soportar el dolor hasta que cesara al aliviarme. Mis familiares habían abandonado toda esperanza,
pues el médico me había desahuciado. Hasta hicieron preparativos para mi funeral. Esperaba yo que algunos miembros de Seichonoye me visitaran, pero nadie se presentó, pues solo unos días antes me habían visto lavando activamente y haciendo otros quehaceres en la casa. Un miembro vecino me visitó un día y al ver mi condición dio aviso a otros miembros. Las señoras Kato, Kodama y Ayashi se reunieron a practicar el Shinsokan y vinieron a mi casa. Me dijeron: nuestras manos se hallan renovadas por la práctica del Shinsokan. Tú te curarás. Gracias por la bendición de Dios Todopoderoso, y oraron con sus manos sobre la región afectada. Mientras oraban sobre mi cuerpo, me pareció percibir una visión del Dr. Taniguchi y del señor Osokawa. Sentí que la mano de Dios estaba frotando el área infectada. El dolor continuó, pero de algún modo parece que me quedé dormida antes de despuntar el día. Como me quedé quieta, mi familia, que se hallaba en el cuarto contiguo, creyó que había fallecido. Corrieron a mi cama, abrí los ojos. No sentía ya ningún dolor. Ya no me duele. Ya no me duele. ¿Estaré soñando? ¿Estoy viva o muerta? Brinqué de la sorpresa, todos se sumaron a mi regocijo. Dijeron que me cambiarían las vendas. Había un agujero en el pecho izquierdo, por el cual podía caber una mano cerrada. De este manaba tal secreción fluida, que había que cambiar vendajes cada media hora. La última vez, cuando trataron de cambiar las vendas, la herida se había secado. Esto es extraño, muy extraño, es un milagro. Mi familia se regocijaba y decía que si continuaba yo mejorando, todo se convertiría en Seichonoye. A partir de ese momento me recuperé completamente. El área lastimada de mi pecho se ha empequeñecido tanto que solo un dedo puede introducirse en ella. Estoy muy agradecida por el rápido alivio que me fue dado en solo 2 o 3 meses. Conclusión. Frente a un testimonio como el citado, la medicina tradicional obviamente, y aún la medicina psicosomática y el psicoanálisis, son incapaces de suministrar una adecuada explicación. No podemos hacer otra cosa que sentir admiración ante esto, pues se trata de una curación divina, milagrosa, debida a la fe religiosa. Sin embargo, curarse igual que la señora Tome Asano, orando día y noche, leyendo las sutras sagradas y practicando el Shinsokan, es esperar demasiado cuando se tiene menos fe. No recomendamos una acción tan drástica como la del caso de la señora Asano. Solo informamos de esta experiencia religiosa suprahumana como noticia para aquellas personas cuya fe ha estado sujeta a pruebas extremas. Por otra parte, es dudoso que un cáncer tan avanzado como el de la señora Asano pudiera curarse solo con la medicina y sin fe religiosa alguna. En el volumen para mujeres de la serie de la verdad, consigné un caso en que fue curado un cáncer uterino. En la edición de Año Nuevo de la revista Shirato, mencioné a la señora Aiko Yamasaki, de Shizuoka, quien se alivió del cáncer uterino, curación que se efectuó por comprensión plena y profunda de que la enfermedad era ocasionada por negligencias de su propia naturaleza de mujer. Además, la señora Amako Matsue, de Nagasaki, anunció en octubre del año pasado, durante una conferencia dada en la sala Mitsubishi, de Nagasaki, que su cáncer uterino se había curado completamente. Surge entonces la interrogante de si el cáncer puede, invariablemente, ser curado mediante la guía espiritual y la fe. Sin embargo, la curación depende del enfermo y de la forma en que recibe la verdad que se le enseña, razón por la cual no puede haber resultados uniformes. Cuando el cuerpo ha perdido totalmente su vitalizador poder de vida y cuando la enfermedad ha alcanzado un punto crítico, ni la medicina ni la orientación espiritual podrá ayudar.
Hasta el honorable Gautama, al final entró en el nirvana.